Cada minuto, cada día hay topógrafos que cometen errores graves, impactantes para su negocio. Claro, a todos nos pasa. El problema con estos errores es que pueden ser muy costosas. Entonces, en este video vamos a intentar de poner en la luz cuáles son estos errores y cómo puede evitarlas. Pero buena noticia directamente. Solo mirando este video y conocer estos errores le va a dar un primer paso para reconocer y no hacerle más. Lo vemos en detalle estos errores. Vamos a ver el primer error, la conservación de azimut entre dos estacionamientos. Cuando tiene que levantar una zona que requiere varios estacionamientos con estación total, por ejemplo, en un sistema local. Cuando hace el cambio de su primer estacionamiento hasta su segundo, debe conservar el azimut para asegurar que los puntos levantados en el segundo estacionamiento se ha alineado con los puntos levantados en el primer estacionamiento. O sea, decir que se conserva la misma orientación. Wow, Cyril, creo que justamente lo que me pasó en el campo. A dibujar me dio en cuenta que los puntos tomados desde mi segunda estación B, estaba totalmente girado. Sí, claro, esa es la consecuencia de una incorrecta conservación del azimut. Eso le puede pasar también cuando mide una poligonal y que realiza el cálculo directamente en el campo. Al hacer el cambio de estación debe medir el azimut A y B y su distancia. Luego de trasladar de la estación A a B y una vez habiendo estacionado en B, se visualiza de vuelta el punto A y se amarra con el ángulo azimut BA, que viene siendo el azimut inverso, o sea, más 200 gones o más 180 grados. Obviamente la distancia medida debe ser la misma que tomada de A a B, o más o menos algunos milímetros, y tiene que transformar el azimut. Veamos rápidamente este ejemplo con valor real. Estación A con azimut de, por ejemplo, 45 grados 0 minutos 0 segundo para simplificar, y distancia de 114.60 metros hacia la estación B. En este caso, el error común sería determinar mal el azimut inverso, ya sea por mal cálculo o desconocimiento sobre cómo se hace este proceso. Por ejemplo, en vez de sumar 180 grados, una media vuelta, o 200 gones a 45 grados, 50 gones, se aplica, por ejemplo, 180 menos el azimut, por lo que el supuesto azimut inverso sería 135 y no 225 grados 0 minutos 0 segundo. El error es bastante básico, pero nos pasa. Y la solución para que esto no te ocurra es que sepas cómo se conserva el azimut. Y ya esto es tan simple como sumar o restar 180 grados o 200 gones si trabaja en gones. Pero cuidado, debes saber cuándo sumar o restar. De lo contrario te pasará lo que estábamos apuntando en el ejemplo. Este gráfico te lo resume. ¿Cierto? ¿Ves esta infografía? Usted puede obtener el PDF de los 5 errores más comunes de topografía. Nada más clique abajo en el enlace en la descripción. Segundo error. Una de las ventajas que ofrece el EDM, presente en la mayoría de las estaciones total, es la medición láser directo a una superficie. Es decir, medición sin reflector o sin prisma. Ideal para medir puntos con acceso difícil o sobre un edificio. Si observa la pantalla de una estación total, verás que seguramente aparezca un -30 o un pequeño símbolo, una figura de rayas por debajo de él que hace alusión que estás midiendo con un reflector. Sí, pero esos 30, ¿de dónde sale? Bueno, este valor de -30 es porque es una constante que tienen los prismas. En muchos -30, -34, depende de los reflectores. Ahorita lo vemos. ¿Y por qué hay una constante para un reflector? Bueno, la constante de prisma representa el pequeño trayecto del láser al interior del reflector y que tenemos que sustraer de la distancia total. Si el reflector es más grande o más pequeño, este trayecto va a cambiar y la constante va a cambiar. Y cuando no hay prisma, o sea, se mide sin reflector, entonces la constante debe ser nula. En un proyecto es muy normal que mide unos puntos sin reflector y luego que mide de nuevo con reflector. Y ¡bam! Error fatal. Se olvidó de pasar de una constante a otra. Por eso es importante saber en qué modo de medición está la estación, sin o con reflectores.
Tal vez si está midiendo con prisma, sin prisma o con llana. Es cierto que la estación total con medición láser sin prisma sin duda agiliza el trabajo, especialmente en el lugar cerrado, si tiene que medir puntos arriba. Y bueno, le da un descanso al asistente también. Pero al no hacer atento a estos cambios de constante, puede ir acumulando errores lineales y puede generar importante diferencia en tus coordenadas. Además, como lo mencionamos antes, existe una gran variedad de prismas y cada reflector de diferente tamaño viene con una constante diferente. No es la misma constante de un prisma de tipo 360 que un mini prisma o un prisma común y corriente. Por esto nuevamente es importante de añadir este tipo de constante en tu estación total antes de ir al campo y así evitar problemas. Por cierto, te voy a dar un tip para ser más preciso a la hora de medir un reflector sobre un bastón y que logra ver el suelo. Te recomiendo siempre apuntar la punta del bastón con la cruz de la retícula y luego subir lentamente hasta el centro del reflector, pero sin mover las direcciones horizontales. Eso te permite compensar una descalibración del bastón. Ok, ahora pasamos al tercer error. Un error fatal que pueden cometer los topógrafos es confundir distancia proyectadas con distancia medida en el terreno. Las distancias proyectadas son las distancias al nivel del mar y proyectada, es decir, reducida de la altura hasta el nivel del mar, y la proyección en el sistema cartográfico. Si bien es cierto que en levantamiento pequeños estas correcciones no afectan las distancias, para el levantamiento de mayor cobertura sí puede ser un problema importante. Sí, yo sé lo que me va a preguntar. ¿Qué significa un proyector de mayor cobertura? Lo vamos a ver justo después. Pero antes, explicar un poquito este error. Bueno, cada país tiene su propia proyección cartográfica. Muchas usan UTM o proyección Lambert. Y bueno, breve, hay muchos. Al pasar del terreno a un mapa en coordenadas proyectadas, hay distorsiones. Bueno, la Tierra es redonda y queremos meterlo sobre un plano. Entonces hay distorsiones. Obviamente, a pequeña escala, la Tierra puede ser considerada como plana, pero ya a más grande escala, la Tierra es redonda y hay estas distorsiones. En proyecciones como Transverse Mercator o proyección de Lambert son proyección conformes, significa que guarda los ángulos pero deforma las distancias. En este caso, las distancias tienen distorsiones, son alargadas o acortadas. Confundir distancia medida y distancia en el plano puede llevarte a tener error de algunos centímetros, hasta 8 centímetros sobre distancia tan pequeña como 250 metros. Uy, sí, es bastante. Sí, eso solo por 250 metros. Ahora, imagina si te toca una poligonal de varios kilómetros o sobre una obra vial de 10 kilómetros y que te solicita un cierre de 1 centímetro. Uf, sí. Si yo quiero una precisión del centímetros, estoy frito. Pues sí, pero hay una solución. Puede corregir tu distancia medida en distancia proyectada con dos ecuaciones bastante simples. Por esto utilizamos uno de los parámetros que compone la proyección cartográfica, el factor de escala. ¡Factor de escala! Yo eso no lo he usado en mi medición. El factor de escala toma en cuenta esta distorsión lineal que aumente conforme se aleja al meridiano, o bueno, depende de la proyección también, pero que varía. Por ejemplo, si te encuentras cerca del meridiano central de una proyección TM, el factor de escala va a ser 0.9996. Tal vez se recuerda de sus cursos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por 100 metros tiene 4 centímetros de corrección. Una distancia de 100 metros en el campo va a ser de 99.96 metros en el plano. Entonces, solo aquí ya tiene 4 centímetros de diferencia entre la medición en el terreno y la medición proyectada. Y esto es sin tener en cuenta la altura sobre el nivel del mar. ¿Eso también afecta? Sí, porque una medición a una cierta altura va a ser más grande que una medición sobre el nivel del mar. Entonces tiene que reducir toda esta distancia sobre el nivel del mar y luego proyectar esta corrección de la altura sobre el nivel del mar. ¿Cómo funciona? Bueno, cada vez que sube de 100 metros, tú tienes que reducir tu distancia de 16 ppm. Eso viene de esta ecuación. Regresamos a nuestro ejemplo. Si está a 1000 metros sobre el nivel del mar y que mide una distancia de 250 metros, la distancia reducida es de menos 16 ppm
por 10 porque 16 ppm es por 100 metros, entonces por 1000 metros hay que multiplicarlo por 10, entonces es menos 160 ppm y luego que va a multiplicar 250 metros. Bam. Obtenemos es 4 centímetros. Tiene que reducir de 4 centímetros tu distancia de 250 metros. Y esta corrección se combina con la proyección. Puede ser que crece la distancia, el otro reduce la distancia y se cancela, pero puede ser que se acumula. En este caso, si está en el meridiano, casi en el meridiano central, tiene que reducir tu distancia de 4 centímetros por 100 metros. Por 250 metros, eso es 10 centímetros. Adicionado con la reducción al nivel del mar de 4 centímetros, obtenemos 14 centímetros. Entonces esta distancia, 250 metros, tiene que reducirla de 14 centímetros para reducir al nivel del mar y proyectar. Bastante importante, ¿no? ¡Wow! Es importante, pero estas reducciones se debe hacer con la medición GNSS. Es una muy buena pregunta. Con medición GNSS obtenemos coordenadas primeramente BGS84 o sistema cartesiano. Le envío de nuevo al video de Sirgas donde hablo de todo esto. Luego vamos a pasar la altitud longitud y proyectar con una proyección UTM. Pero eso va a hacer que tenemos directamente coordenadas planas, proyectadas, sin que necesitamos que aplicar un factor de escala. De hecho, tenemos una newsletter que explica más profundamente este tema. Te recomiendo echarle un vistazo nada más suscribiendo a nuestro correo y la vas a recibir automáticamente. Cuarto error, desconocer los mínimos cuadrados. Los mínimos cuadrados son una técnica fundamentada en la estadística y, como lo dice su propio nombre, busca el ajuste que minimiza los residuales al cuadrado sobre las observaciones. Mínimos cuadrados. ¿De qué se trata exactamente este método? Precisamente es por esto que considero que es el cuarto error. Ser topógrafo y no conocer el ajuste por los mínimos cuadrados puede generarte grandes errores en tus proyectos. Sobre todo si ya alcanza proyectos más importantes o breviales, proyectos de más grande superficie. Ups, la verdad yo aún no manejé bien este tema. No se preocupa, no es tan complicado. Nuestras observaciones y medición siempre están vulnerables a errores, que sean error grosero, un error de inatención, un error de número de punto, error sistemático, error que se acumula con las mediciones o error aleatorio, error que son a veces positivo o negativo. La fuerza de mínimos cuadrados es que gracias a observaciones redundantes, es decir que tienen más mediciones que el estricto necesario para determinar tus coordenadas, por ejemplo, usted tal vez lo llama medición de control. Si tiene medición de control, puede hacer un ajuste por los mínimos cuadrados. Y bueno, ¿cómo decirlo? Los mínimos cuadrados es como una varita mágica que nos dice dónde están escondidos los errores groseros. Observemos este ejemplo. Miremos esta lista de ángulo que conforma este poligonal cerrada. Ahí se realizó una poligonal cerrada y aunque de manera general cumple con las tolerancias, uno no está totalmente satisfecho por el error de cierre. Entonces, si veo que cierra con un error de 1 minuto, no es tan grave, pero creo que podría ser mejor. Como es una poligonal cerrada, hay medición redundante, o decir medición de control, y por lo tanto se puede realizar un ajuste por los mínimos cuadrados. Para esto usamos el TOP, el software de ajuste gratuito de Suiza. Introducimos como insumo nuestras observaciones de un lado y del otro las coordenadas. Estas coordenadas tienen que haber los puntos de referencia, pero también las coordenadas aproximadas de todos los puntos de la poligonal. Y lanzamos el cálculo. ¡Bam! Magia, tenemos un listado de las mediciones y indicador estadístico que nos muestre si la medición es correcta o más bien si contiene un error grosero. Y aquí en el listado vemos que hay varios errores sobre la medición de la estación E4, la medición de distancia y la dirección entre E4 y E2, así como la distancia entre E3 y E4. Como hay medición redundante, se puede eliminar estas mediciones sin que afecte la integridad de la poligonal. Sí, creo que tuve un problema sobre este punto E4, pero no me recordaba. No hay problema, ya los puntos de la poligonal están listos y la precisión está entre 14 milímetros en E1 y 57 milímetros sobre E4. Wow, veo que para el E1 la precisión está bien, pero para E4 y E3 sobrepasa la tolerancia. Ok, entonces les sugiero de hacer medición complementaria para mejorar la precisión de este punto E4.
Y de hecho esto me permite introducir el quinto error, que es omitir simulación de red geodésica grande. ¿Tiene que ver con el ajuste de red geodésica? Exacto, y eso es uno de los peores errores que tú puedes cometer. Uf, pero yo todavía no llegué a este nivel. Tranquilo, de momento no es necesario que domine el ajuste geodésico, pero si aprende sobre este error, usted tendrá una ventaja sobre el resto del gremio. Además, en cuanto veas los beneficios de mitigar este error, querrás empezar a profundizar este tema, seguramente. Si se proyecta en 5 años como profesional, compitiendo ya en el mercado laboral, una de las ventajas del ajuste geodésico es que podemos anticipar la precisión de una red antes de ir en el campo, como por ejemplo saber de antemano la precisión de su poligonal y en particular de este punto E4 y ver que 57 milímetros no alcanza la tolerancia y que sería mejor de hacer medición complementaria de una vez en el campo sin tener que regresar. Interesante, entonces se puede saber antes de ir al campo la precisión que vamos a obtener en nuestras mediciones. Sí, claro. Imagina que te contrata para hacer una red geodésica, ya un poquito en tamaño importante y que tiene que garantizar 1 centímetro. Tú siendo ingeniero dices, sí, claro. Yes. Yo puedo alcanzar esta precisión y posteriormente, justamente como el caso de este poligonal, te den cuenta que es 57 milímetros. Un poquito complicado, ¿verdad? Entonces la respuesta a esto es hacer una simulación de un ajuste de red. La simulación es un tipo de ajuste que te permite determinar la desviación estándar y las elipses de confianza que podría alcanzar los vértices de tu red antes de ir al campo. Pero ¿qué datos de insumos se necesitan para hacer una simulación si no hay observación? Buena pregunta. A diferencia del error 4, donde se aplica un ajuste sobre medición, para la simulación lo que ocupas en suma básicamente son las coordenadas de los puntos de referencia y las coordenadas aproximadas de los puntos de tu red, así como la intención de observación. Si va a hacer una medición entre E4 y E1, entre E4 y E2, es la intención de medición. Y por último, que no es lo menos importante, es de la precisión de tu equipo y de las observaciones que va a hacer. Ah, ok, comprendo. Se ve que es una metodología que genera confianza, pero todos estos cálculos complicados, ¿cómo se hacen? ¿Quién los hace? Bueno, lo hacemos nosotros y te podemos enseñar. Yo para los ajustes de simulación siempre uso y recomiendo el programa LTOP, este programa de origen suizo que es además gratuito. Este software te permite hacer simulaciones como ajuste. Nada más tiene que dar un archivo de coordenada con los puntos de referencia y coordenadas aproximadas por los otros puntos y un archivo de medición donde solo tiene un 1 al lugar de la medición porque no tiene las mediciones, entonces no puede meterlas, y todas las intenciones de medición. De la estación 1 se mide todo este punto, de la estación 2 se mide todos estos puntos y con un 1 al lugar de la medición. De hecho tengo otro video donde habla y usamos el top. Aquí abajo te lo pone en la descripción. ¡Wow! ¡Excelente! Eso me gusta, poder predecir la precisión de mis mediciones antes de salir al campo. Sí, y proyectar en 5 años como profesional compitiendo para redes ya más importantes. Usted va a tener gran ventaja si puede predecir la precisión sobre toda la red antes de ir a medir o de optimizar las mediciones, no hacerlas todas, pero solo lo que te permite alcanzar la justa precisión solicitada. Gran ventaja, ¿no? Bueno, como siempre, si no te quiere quedar atrás, síguenos video, pone un like y si quiere el PDF de todos estos errores, no duda a suscribirte, a hacer clic aquí abajo en el enlace y tú recibirías este PDF con todos estos errores para poder evitar todo este tipo de error. Nos vemos pronto. ¡Chao! Uy, cuidado con la cámara, Cyril. ¡Chao!